Fue del 12-13. Todo lo que iba a partir de ahora se ha grabado. Y puede ser usado en mi contra. Amén. Creo que todos lo tenemos, ¿verdad? Vamos a leerlo. Ok. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Señor, te doy gracias por esta palabra, gracias por los hermanos, gracias por este día, porque es un día de júbilo, de congregación y de exhortación por parte de tu palabra, consuelo. Por eso te damos gracias, Señor. Te pido que abras la mente de los hermanos para poder entender, que me ayudes a mí, a que los nervios no me ganen, sino poder confiar plenamente en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, voy a volver a leer el texto y todos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Recuerdan cómo se llama la prédica? ¿La naturaleza de qué? De la tentación. Y el texto es importantísimo porque hace referencia 3 veces a la tentación. En un solo versículo encontramos que se repite 3 veces. Entonces, hermano, aquí es donde tenemos que ponernos un poco técnicos porque la palabra tentación, oye, este marcador como que no se ve mucho. Este mismo será. Ah, es como que está húmeda. No se entiende mucho, ¿verdad? Está muy clarito. Pero bueno. La palabra tentación, hermanos, que el apóstol Pablo está utilizando aquí. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en qué idioma? En latín. ¿Por qué? Porque esa misma palabra la encontramos en Primera de Pedro 4:12, si no me equivoco. Deme un segundo. Sí, Primera de Pedro 1:6, que dice, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí el apóstol Pedro está utilizando la palabra peirasmo, que el apóstol Pablo usa para tentación, en el sentido de la adversidad, en el sentido de la prueba. Ok, también lo encontramos en Santiago 1:2, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hallen en diversas pruebas. O sea, no está diciendo otra cosa, sino que se sientan gozosos cuando se hallen en tribulación, en aflicción, en adversidad. Ese es uno de los significados que se le da a la palabra peirasmo griego, tentación, al español, ¿ok? Pero hay un detalle, esta palabra también tiene otro significado. Esta palabra, como la está usando el apóstol Pablo, otro significado significa ser tentados a caer en pecado. Eso no es de prueba, eso no es de tribulación ni de aflicción, sino es literalmente de ser tentado a hacer lo que a veces tú deseas, pero tú sabes que es malo. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el sentido en el que Pablo está usando esta palabra? Tenemos que rápidamente leer el contexto para saber de qué está hablando Pablo, porque sin el contexto estamos perdidos. Vamos a leer 1 Corintios 10:1 hasta el 13, sin mucha parada. Porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron,
ni seas idólatra como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En este contexto, ya viene el versículo 13, en este contexto, ¿usted cree que está hablando de aflicción o de pecado? ¿Todos creemos que está hablando de pecado? Yo también creo que está hablando de pecado. Ahora vamos a nuestro verso otra vez. ¿Cuál es nuestro verso? 1 Corintios 10:13, ¿cierto? Ahí vamos a pasar un ratico, así que no lo vayan a perder de sus Biblias. Leemos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Solo los seres humanos podemos ser tentados a caer en pecado. ¿Sí o qué? Distinción entre los otros seres vivos. Un perro puede caer en tentación. En el sentido en que Pablo está hablando. Una mosca, un gato. No, ¿por qué? Porque nosotros fuimos creados lo que los reformadores llamaban imago Dei, que significa a la imagen de Dios. Dios no significa que somos parecidos físicamente así de una manera, no. Significa que tenemos voluntad para tomar decisiones, que tenemos esa característica, pues. Entonces, ok, ya va. Hermano, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados inocentes. Y Adán y Eva tenían lo que él denominó, ahora sí escribo. Perdón que le dé la espalda, pero no sé escribir de lado. Claro, esto está en latín, pero ya se lo voy a traducir. Posse peccare, que significa posibilidad de pecar. Adán y Eva cuando fueron creados tenían la posibilidad de pecar, ¿sí o no? Claro que sí, porque había algo que Dios le había dicho que no hiciera. Pero también fueron creados con la posibilidad de no pecar. Para no escribirlo en español, significa exactamente esto, pero al revés. O sea, posibilidad de pecar, posibilidad de no pecar. Y nosotros sabemos lo que sucedió. Esa era la creación original. No había pecado en nosotros. Pero siempre existió. Exactamente. Ahora, hermano, San Agustín diría que esto era precaída. Esto fue antes que Adán y Eva ¿qué? Cayeran en pecado. Antes nosotros podíamos no pecar. Cuando Adán y Eva hacen lo malo y caen en pecado, ellos pierden esto. Ay, chan. Y en su reposición, digámoslo así, gracias, hermana. Obtienen que un doble negativo, que significa imposibilidad de no pecar. Esto nosotros lo conocemos como ¿qué? Como que el ser humano es bueno por naturaleza, después de la caída. Nosotros somos buenos, lo que pasa es que cuando crecemos nos volvemos malos, Winter. No, si estamos de acuerdo con San Agustín, lo que esto significa, imposibilidad de no pecar, ustedes no lo ven desde allá, ¿verdad? Bueno, imposibilidad de no pecar, lo que él quiere decir que nosotros no somos inherentemente buenos, sino que después de la caída perdemos esto y en su defecto o en su consecuencia lo que tenemos es la incapacidad total. ¿De qué? De no ser buenos ni hacer el bien por naturaleza. Y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué no habla de todo esto? Porque es importante. Esto es teología o doctrina básica, que es el pecado original. Por eso es que todos nosotros, antes de llegar a Cristo, valga ese punto, somos incapaces de no pecar. Ok, volvamos a nuestro texto.
que no sea humana. Solo los seres humanos podemos caer en tentación porque solo nosotros tenemos la posibilidad de caer en pecado. Y hay un detalle, hermano. Cuando nosotros llegamos a Cristo, esto lo vamos a comprobar con el texto. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros ciertamente seguimos siendo así, pero existe una nueva posibilidad para nosotros. No nueva, sino recuperamos esta, la que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. La posibilidad de no pecar vuelve a nosotros. Y si ustedes no me creen, vamos a leer el texto otra vez. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense que él está diciendo que podemos resistir, ¿sí o no? Entonces, esta parte de imposibilidad de no pecar es parcialmente cierta porque también tenemos la posibilidad, siendo nuevas criaturas, de no pecar. Amén. Yo quisiera que si me están entendiendo, digan amén, porque yo sé que de repente las palabras confunden un poco, pero no importa. Entonces, todo ser humano se encuentra en esa condición. Ok. Esta es la condición de toda persona no regenerada. Pero Pablo no le está hablando a personas no regeneradas. Como aquí no hay personas, digo yo, no regeneradas. Pablo le está hablando a los cristianos de Corintios, ¿sí o no? Amén. Entonces, volviendo a nuestro texto, vamos a fijarnos mucho en el texto. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermano, la tentación no viene de Dios. ¿Viene de Dios? No viene de Dios. La tentación surge, según Santiago, y me gustó que Winder lo aclaró al principio, cuando dice, cuando alguno es tentado, Santiago 1, 13 al 14, es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia quiere decir deseo. En pocas palabras, sí sigue habiendo algo de naturaleza pecaminosa en nosotros y bastante. Y esa naturaleza es la que nos incita como primer motor a pecar. Obviamente también tenemos los otros factores, por lo menos Satanás, que es el tentador, el mundo. ¿Sí o no? Ok, entonces, me gusta porque el apóstol Pablo lo que le está queriendo decir a los creyentes de Corintios, que las tentaciones no son extraterrestres. Las tentaciones no son una cosa invencible, sino que las tentaciones son humanas. Humanas. Ahora, hay algo fuerte aquí. Los impíos para ellos no es esta promesa, hermano. Para los no creyentes. A ellos nadie los sostiene, ni nadie, nada. No hay promesa para ellos. Ellos van a pecar sin freno. Por eso que usted ve que algunos llegan a niveles estratosféricos de pecado. Amén. Las tentaciones por las que habían pasado los hermanos de Corintios nunca estuvieron por encima de su capacidad de soportar, al igual que nosotros ahora. La pregunta es, ¿los creyentes de Corintios solo eran los que tenían esta promesa o nosotros también la tenemos? ¿Cuál es la promesa? Vamos al texto. Que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Promesa. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos o para que podáis soportar. ¿Quién es el que va a proveer la salida? La salida la va a proveer Dios, Señor, hermano. Pero es porque Él es fiel, no es porque tú eres fuerte, no es porque Dios te hace fuerte inherentemente o bueno, sino porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y Él nos ayuda en la tentación. No es porque aquí nadie es más guapo que nadie, hermanos, todos somos débiles. Estamos claros en eso, ¿verdad? Es porque Dios es fiel que Él nos va a sostener de no caer, de resistir y de proveer una salida para que tú y yo no caigamos en la tentación de manera, ¿saben?, sin paracaídas. Ahora, hermanos, al mirar el texto que estamos tratando, es imposible no sentir consuelo y ánimo. Usted se siente consolado, ¿verdad que sí? Porque, oye, te está diciendo Dios que no te va a dejar padecer, ante la tentación, más de lo que tú puedes soportar, porque Él es el que va a proveer la salida para soportar. ¿Sí o no? O sea, esto da consuelo y da ánimo. A mí eso me impactó, de verdad.
pero trajo una consecuencia o un doble impacto, porque así como me impactó para el bien, también me sobrevino mucho temor. ¿Por qué? Porque ya que es una promesa hermosa, pero al mismo tiempo conlleva una realidad muy espeluznante. He aquí mi análisis. Si Dios no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos resistir, significa que cada vez que caímos en pecado, pudimos no haberlo hecho. Ok. Nunca podrá ser una excusa el decir que la tentación era más fuerte. Porque Dios nunca permitió que fuera así. Disculpen. Hermano, esto significa que cada vez que te encontraste rodeado por el fuego de la tentación, siempre hubo una salida. La palabra salida viene del griego esbasis, que a menudo usaban los griegos para representar una vía de escape. O sea, es una salida así como la puerta que uno decide si salir o no salir. No, era que se estaba quemando el edificio y tenías que correr durísimo. Por aquí. Siempre hubo una vía de escape. De hecho, la Biblia de las Américas no dice salida, sino dice, Él proveerá una vía de escape. Pero ¿saben por qué no la vemos a veces? Porque como los cristianos orgullosos de Corintio, nos enorgullecemos creyendo que con nuestras propias fuerzas íbamos a podernos librar. La puerta para escapar de la tentación siempre estuvo allí porque Dios lo dijo. Pero no la viste porque el deseo de satisfacer tu propio deseo era tan grande que te quemaste en el fuego del pecado. No la viste porque tus ojos estaban llenos de lujuria, que preferiste satisfacer tus pasiones antes que agradar a Dios. Preferiste escuchar chismes y murmuraciones. Preferiste idolatrar a tu familia, a tus hijos, tu trabajo o tu negocio, antes de darle toda la gloria a Dios y buscar que Él fuera el que te diera la salida. Pero no voy a parar aquí con las noticias un poco malas porque, hermano, que el infierno no es para nosotros, porque nosotros creemos que la salvación es eterna. La disciplina del Señor sí lo es. Y es el Señor el que disciplina, no es el diablo, no es un presidente, no es tu mamá ni tu papá. Y a veces uno no sabe por qué le va tan mal en la vida, ¿sabes? Y a veces es la disciplina del Señor. A veces Él disciplinando para que enderecemos nuestra senda con su fuerza, no con la de nosotros. Y las consecuencias del pecado son inevitables. Una vez que tú no te escapaste de la tentación y dejaste que ese fuego te arropara y te consumiera, hay consecuencias que son imborrables. Hay consecuencias que no. El Señor perdona, el Señor nos limpia, pero hay cosas que duran para siempre en la vida de uno. Pero, como le dije que esto era una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, pero también una palabra dura. Para mí fue muy dura. Todavía no la he terminado de digerir. No lo digo porque sea perfecto, sino porque yo mismo me he visto aquí. Me veo siempre. Pero hermanos, si les sirve esto de consuelo, y espero que sí, segunda de Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonarnos. ¿Sí o no? Para perdonar nuestros pecados y limpiar toda nuestra maldad. Y 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hermano, aunque el pecado es malo y nos mata a veces y no encontramos esa vía de escape, el Señor sigue siendo fiel. A diferencia de los impíos que no tienen segundas oportunidades y el infierno es lo que les espera, yo te digo, aunque hayas caído una y otra vez, fiel es Dios. Y eso es lo que dice nuestro texto. 1 Corintios 13 dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios que no le dejará ser tentado más allá de lo que ustedes puedan resistir, sino que juntamente con la tentación dará que la salida para que podamos soportar. Hermanos, Dios no nos va a empujar por esa puerta. Dios no te va a agarrar y te va a obligar a que no lo hagas. Pero siempre, siempre, siempre va a estar la salida. Porque lo que dice Dios es inmutable para sus hijos. Siempre. Yo lo que te suplico, y sé que es Dios también, la palabra, es de que siempre busquemos esa salida. No todos luchamos contra los mismos pecados. No todos luchamos contra la lujuria, contra la envidia, contra el chisme. Pero todos tenemos la misma salida. Todos, sea cual sea la situación. No se trata de convivir con ella. Se trata de correr, como lo hizo José. Hermano, José vio la puerta y la vio grande. Y antes de caer en pecado con la mujer de Potifar, él dijo, yo prefiero que digan aquí corrió que aquí quedó. José dejó la ropa, se desprendió de todo y dijo, yo prefiero ser agradecido con mi Señor, con Dios y con mi amo, que no me ha negado nada, solamente a ti, mujer. Corramos, hermano. Por esa puerta no se decide. Si dudamos, el pecado nos matará. Quemará nuestras vidas, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y estaremos encerrados en un ciclo que pareciera no tener fin, hasta que volvamos a ver la salida. Hasta que volvamos a ver esa puerta, que llega un punto donde se hace invisible y donde ya no hay marcha atrás. Pero siempre está esa puerta. Y porque tienes al Espíritu Santo, igual que yo, puedes salir por ahí. Puedes llenarte de fuerza y escapar de lo que te abruma, de lo que te asedia. No porque tú eres fuerte, sino porque Dios es fiel y porque Él provee la salida. Siempre la provee. Siempre. Cuando nos sintamos tentados, recordemos siempre esta palabra, que de ahora en adelante nos acompañe y nos diga a nuestro corazón, pecado, tú no eres más grande que mi Dios. Dios es fiel y la salida que Él provee no me dejará morir aquí. No me dejará morir por el fuego del chisme, de la murmuración, de la idolatría, de la fornicación, de la pornografía, de las malas palabras. Hay tantos pecados de los cuales tenemos siempre una salida y el que la provee es el Señor. Yo no tengo más nada que decir, así que voy a orar. Señor, te doy gracias.